Entonemos ahora el cántico Aquí estoy. Entonemos este cántico con honra y con respeto. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti, tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame de tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti, tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame de tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? Yo también estoy bien, gracias. Gloria a Dios. Vamos a nuestro texto base de hoy en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 20. Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 20. Para los que puedan ponerse de pie.
Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Oremos. Dios Padre, oh Dios eterno, oh Señor que vives y reinas para siempre, en esta mañana, Señor, día del Señor, el día que nos congregamos para adorarte y para escuchar tu palabra, pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables hoy y que tú apliques tu palabra a nuestros corazones. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia se ha especulado acerca del nombre de Jesús, acerca de quién es Jesús. Muchos han dado su opinión acerca de Jesús basado en lo que han leído de él. Unos han dicho que Jesús ha sido un gran profeta, otros que ha sido un gran maestro, y algunos otros que ha sido un gran y extraordinario ser humano. Las Escrituras nos muestran la real identidad de Cristo, y ese es el objetivo por el cual vamos a ver este pasaje hoy. Ver la real identidad de Jesús. De manera que nuestro título, o el título del sermón, es la identidad de Cristo y su relación con la iglesia. La identidad de Cristo y su relación con la iglesia. El pasaje dice en Mateo 16:13, vamos a ver 5 observaciones de este pasaje. Rápidamente, no se preocupen. Son 5 observaciones, no son 5 puntos que vamos a ver, sino 5 observaciones. Primeramente veremos 2 preguntas. Luego veremos la bienaventuranza de la revelación de Dios a los hombres. Y luego veremos que Cristo mismo es quien edifica a su iglesia y le da autoridad. Esos son los puntos que vamos a observar hoy en este pasaje. Así que empezamos viendo el versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. En este contexto del pasaje, el Señor Jesús está en la región de Cesarea de Filipo, una región, de acuerdo a los historiadores, de acuerdo a las investigaciones, era un área bastante pagana, no creyente. Y precisamente en este lugar, estando el Señor Jesús con sus discípulos apartados, solos, los reúne, porque Él quiere saber qué piensa la gente o los discípulos mismos acerca de Él. Así que les pregunta:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él quiere saber qué piensan los discípulos, qué dice la gente allá afuera. Y dice, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o algunos de los profetas. Ciertamente se hablaba en las profecías del Antiguo Testamento acerca de estos grandes hombres, Elías, Jeremías y también Juan el Bautista. Y sucede que esos hombres ya han pasado, pero todavía está en la mente de Israel aquellos hombres, de manera que cuando Cristo llega a la tierra haciendo sus grandes obras de milagros, de sanidades, de liberaciones, la gente tiene que decir algo acerca de él. Pero le confunden, unos con Juan el Bautista, otros con Jeremías, otros con Elías. No hay claridad acerca de la identidad de Cristo. Todos están confusos acerca de este hombre, pero ciertamente saben que este hombre es un hombre extraordinario y que se asemeja a los profetas. De manera que Cristo les pregunta y les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pues ya Cristo ha escuchado que la gente dice, ¿verdad? Que unos creen que él es Juan, Bautista, Jeremías o Elías, etc. Pero ahora él les pregunta a sus discípulos, porque quiere estar seguro qué piensan ellos, qué dicen ellos. Y dice, respondiendo Simón Pedro, Pedrito, tal como nosotros, ¿verdad? Siempre respondiendo a la ligera. Tú eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Ustedes ya han conocido la vida de Pedro a través de las Escrituras, un hombre que siempre se identificó como un hombre muy alegre, como muy participador, como muy conocedor, como muy, decimos a la costa, muy entrón, ¿verdad? Y él primeramente respondió. La pregunta es para todos los discípulos, es para todos ellos. Y bueno, Pedro dice en la Escritura que él respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En pasajes anteriores en este libro de Mateo, el Señor Jesús había demostrado su divinidad a través de grandes hazañas. En una ocasión estaban en el mar y había vientos fuertes, había tempestad, y de repente el Señor Jesucristo reprendió a la mar y reprendió a los vientos. Y los discípulos todavía, estando juntamente con él, no entendían quién era él y decían, ¿quién es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Estaban al lado del Señor, le caminaban con él, sin embargo, cuando veían estas grandes hazañas, todavía no estaban seguros de quién era él. ¿Quién es este? Sin embargo, en este pasaje, Simón Pedro dice, tú eres el Cristo. El Cristo es el enviado, el Hijo del Dios viviente, como para resaltar que hay un solo Dios y ese Dios viviente es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda aclaración o afirmación que hace Pedro. Tremenda confesión que hace Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una afirmación que tiene mucho peso y que para los discípulos es muy claro que realmente este es Jesús, el enviado de Dios, aquel que había sido prometido en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, como ya ha dicho Jeremías, como había dicho Isaías. He aquí, una virgen concebirá. He aquí, niño nos es dado. Así que Pedro responde con gran firmeza, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las dos preguntas están relacionadas, porque Cristo quiere saber qué dice la gente de él. Y aunque hay un poco de confusión,
Pedro hace una gran aclaración. Y dice el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De manera que esta afirmación que hace Pedro no es una mera opinión que él tiene acerca de Jesús. No es una mera observación que hace él, sino que le ha sido revelado por el Padre quién es Jesús. Y recuerden, en ocasiones anteriores, estando Jesús con ellos, titubeaban, no estaban seguros de quién era él. Vamos a ver en Mateo capítulo 11 y el versículo 2 y 3. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Este es Juan el Bautista, quien bautizó a Cristo en el Jordán, quien lo introdujo al pueblo de Israel. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, parece que no había una claridad en esa identidad de Cristo de parte de Juan, porque cuando cae preso, cuando está en la cárcel, angustiado, se siente sin esperanza, pero él está escuchando acerca de Jesús y envía a sus discípulos para preguntar, para cerciorarse si realmente él es el que había de venir. Pero Juan, ya tú dijiste que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo así que ahora preguntas, ¿eres tú aquel que había de venir? No había claridad realmente. Y la pregunta es para nosotros hoy. ¿Estamos claros de quién es Cristo? Venimos a la iglesia creyendo de que Jesús es el Hijo de Dios y que toda autoridad se le ha dado en el cielo y en la tierra. ¿O simplemente venimos aquí para pasar el tiempo y hablar un poco de las Escrituras y filosofar y, no sé, de pronto dar nuestra opinión acerca de las Escrituras? ¿O realmente vamos a creer esta palabra que es veraz y entender de que realmente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Cuál es la actitud nuestra acerca de esto? Claro, como seres humanos caídos, dudamos a veces acerca de este Dios. Dudamos acerca de la identidad de Cristo. Dudamos de quién es realmente nuestro Señor, quien nos trajo de las tinieblas a la luz, quien nos llamó de donde estábamos perdidos. En Mateo 12, en el versículo 22, dice la Escritura, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Así que aún los fariseos tenían una opinión acerca de Cristo y decían que tenía relación con Beelzebú, el príncipe de los demonios. Así que hay una opinión acerca de Cristo de cada quien, de cada grupo, de cada persona, pero hay una revelación clara de parte de Dios, no solamente para Simón Pedro, sino también para nosotros hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Un mero hijo de un carpintero? ¿Un mero constructor? ¿Simplemente un hombre que existió, vivió en la tierra y que hizo buenas obras? ¿Un gran maestro? ¿Un gran profeta? Por allá afuera hay muchas religiones que tienen opiniones acerca de Cristo. Y dicen, no, sí, es un gran hombre, fue un gran profeta. Los musulmanes, los budistas, aún los que se hacen llamar cristianos, como aquellos grupos religiosos que salieron del cristianismo, hablan y dicen que Cristo fue un gran hombre, un gran profeta, pero no reconocen su deidad. Mateo quiere aclarar
la divinidad de Cristo. Mateo quiere hacer énfasis de quién es el Cristo, de quién es Jesús. El evangelista Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una gran afirmación de quién es Jesús. Él es Dios encarnado, que vino y habitó entre nosotros. Como diría Juan en el capítulo 1, en el versículo 14. Dice Juan: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Así que el evangelista está haciendo énfasis en quién es Jesús. Nosotros lo sabemos. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para hacer un énfasis y aclarar de que no hay otro Dios, el único Dios viviente es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que esta revelación a Pedro es de parte de Dios en su bondad y su misericordia, para que realmente entiendan quién es Jesús, quién estaba frente a ellos en ese momento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el momento que Cristo fue bautizado en el Jordán, la Biblia dice que una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Así que claramente las Escrituras demuestran quién es Jesús. Es Dios en la tierra, es Dios encarnado. Y hoy es Dios en nuestras vidas. No fue un simple hombre, un simple carpintero, o un gran maestro o un gran profeta. Es Dios que tiene autoridad sobre el cielo y la tierra. Así que después de esta aclaración y de esta bienaventuranza, dice el Señor Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que hay una gran aclaración de la identidad de Cristo. Pedro confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús entonces le dice a Pedro que es un bienaventurado, un hombre feliz o dichoso por esta confesión, que sin embargo no es de parte de los hombres, no se lo reveló ningún ser humano, sino que fue Dios mismo. Pero luego Cristo también hace una fuerte aclaración y dice: aunque tú eres Pedro, sobre esta roca, sobre mí mismo, edificaré mi iglesia. Ya sabemos que Cristo es esa roca que aún desde el Antiguo Testamento fue proclamada. Cuando Moisés le fue dicho que tocara la roca para que de ella manara agua, dice el apóstol Pablo que esta roca es Cristo. Y el mismo Pedro, en el capítulo 2 de su primera epístola, vamos a leerlo, hace énfasis en esta roca. Primera de Pedro, capítulo 2. Después de Hebreos, tenemos a Primera de Pedro. El capítulo 2 dice, versículo 4: acercándoos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahí está, primeramente, la introducción de esa piedra viva que es Cristo. Vosotros también, sigue, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En este texto, Pedro hace una fuerte aclaración acerca de esa roca. Primeramente, llama a que Cristo es esa roca viva, que fue desechada por los hombres. Ya sabemos que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Cristo es esa piedra viva desechada. Pero dice también que nosotros somos también piedras vivas y que somos edificados como casa espiritual. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los dos cimientos? Cuando el Señor Jesús dice que bienaventurado aquel que es el que escucha y sigue estas palabras, y que le compara a dos hombres, uno que edificó su casa en la arena y otro que edificó su casa en la roca. ¿Qué pasó con el que edificó en la arena? Su casa cayó cuando vinieron los vientos, las tempestades y los ríos. ¿Y qué pasó con el que construyó sobre la roca? Su casa permaneció. De manera que Cristo es esa roca, piedra viva. Y la Escritura dice que aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Esta piedra, y por supuesto los escritores y Cristo mismo hacen referencia a esa piedra en su contexto, o en el contexto de Israel, en la construcción. Esa piedra angular, esa piedra que era principal en la construcción, alineaba las otras piedras en un momento de construcción. En los arcos también estaba en el centro, y esa piedra sostenía a las demás. Así que se hace alusión, analogía o ilustración a esa piedra que es Cristo, esa piedra angular que sostiene todo el edificio, la construcción, que alinea a las demás. Cristo es esa roca que sostiene y edifica a su iglesia. Y dice que es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ese es nuestro Señor. Así que esa piedra angular, esa piedra viva es Cristo. Y Él dice entonces nuestro texto base en Mateo 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ustedes me imagino que han escuchado acerca de la interpretación de la iglesia tradicional acerca de esta roca. Que Pedro es esa roca y que Pedro es el primer obispo, ¿verdad? Y esa interpretación no puede ser así. Pedro no puede ser la roca que sustenta la iglesia. Pedro negó al Señor Jesús. No puede estar sustentada la iglesia en un ser humano. No son los seres humanos que edifican la iglesia del Señor. No somos nosotros quienes sustentamos la iglesia. Viendo las Escrituras, podemos ver claramente cómo los hombres delante del Señor caen, se apartan, regresan, de manera que allí no puede estar edificada la iglesia, sino que la iglesia está edificada en nuestro Señor Jesucristo, a quien se le dio toda autoridad sobre el cielo y también en la tierra.
Y dice el Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no resistirán el poder de la iglesia, porque está fundamentada en Cristo. Conocemos la historia de la iglesia. La historia de la iglesia desde el Antiguo Testamento, saliendo de Egipto, siendo sustentado por el Señor de día y de noche con columna de fuego, también con nube, con el maná. Luego en el Nuevo Testamento vemos la iglesia también en el Pentecostés, aunque perseguida después, igual siendo sustentada. Y la Biblia dice que el Señor añadía cada día los suyos, los que habían de creer. Y la iglesia crecía, prevalecía, aunque fue dispersa, porque vino persecución por parte de los judíos, salieron de los contornos de Israel, a Judea, a Samaria, y luego dice que hasta lo último de la tierra. Y hasta hoy permanece la iglesia del Señor porque Él es quien la edifica, no los hombres. La iglesia no es fundamentada en los hombres. La iglesia no es un emprendimiento de los hombres. La iglesia no es un tipo de negocio de los hombres. La iglesia es del Señor Jesús y Él la edifica. Él ha prometido que estaría con ella todos los días hasta el fin del mundo. Los pastores van a morir, uno y otro vienen, los sacerdotes morían, venía otro. Pero el Señor está allí, es eterno. Él es quien edifica su iglesia, no los hombres. No somos pequeños Cristos que edificamos la iglesia, sino que hay un solo Dios. Y ese es el Señor Jesús. Así que la iglesia, desde los tiempos del Pentecostés, prevalecía. El Señor añadía los suyos. Había un hombre llamado Saulo que perseguía a la iglesia. Y luego dice que se le apareció el Señor en el camino a Damasco en persecución a la iglesia, persiguiendo y matando a los cristianos. El Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor no dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Sino: ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo: ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. De manera que la iglesia de Cristo, Él la sustenta, es su iglesia. Y las puertas del Hades no resistirán el crecimiento de la iglesia. En nuestros días, en los países donde más se persigue a los cristianos, en el Medio Oriente, en la India, en los países orientales, en la China, etc., están matando a los cristianos, pero la iglesia está creciendo enormemente. Las puertas del Hades no pueden parar la iglesia. Eso es lo que significa que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no podrán detenerla, sino que seguirá adelante porque el Señor es Dios Todopoderoso, la sustenta. Es su iglesia. Así que hay dos preguntas en las observaciones. Hay una bienaventuranza de parte del Señor Jesucristo. Y luego hay una aclaración de quién es Jesús, de cómo Él edifica su iglesia y la autoridad que Él le da a la iglesia. Así que después de decir que Él es la roca, dice, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que además de sustentar su iglesia, Cristo le da autoridad. Y dice que le ha dado las llaves del reino de los cielos, para que juzguen, para que a quienes remitan los pecados se les remitan, ¿verdad? O aquellos que sean perdonados por la iglesia serán perdonados. Pero hay una autoridad de parte de Dios para sus ministros que hagan juicio. En Mateo 18 dice el Señor en el versículo 15, y esto es la autoridad de la iglesia: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos.
Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. No a todos los creyentes, sino a las autoridades de la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entiende por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ahí está la autoridad de la iglesia, será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está la autoridad que Cristo ha dado a su iglesia para hacer juicio, para aplicar disciplina. De manera que el Señor es Dios y la iglesia no está fundamentada en los hombres, no en Pedro. De hecho, en el capítulo 16, ahí mismo, en el versículo 23, el Señor había comentado que era necesario ir a Jerusalén y padecer. Y Pedro dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Versículo 23, pero él volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. De manera que la iglesia no puede estar fundamentada en los hombres. Pedro acaba de confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero ahora es tropiezo para Cristo. Esos somos nosotros, ahí estamos representados. Así que el Señor es quien edifica su iglesia y le da autoridad para hacer juicio. De manera que hoy nosotros podemos decirle a los hombres quién es Cristo verdaderamente. Porque todavía hoy hay confusión en cuanto a la identidad de Cristo. Todavía se hacen comentarios acerca de Él. Buen hombre, buen profeta, buen maestro, extraordinario ser humano. Pero no es eso. Cristo es Dios. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es Dios. Y Él sustentará su iglesia. Él es Dios encarnado. De manera que en su nombre vamos a todas las naciones y hacemos discípulos, enseñándoles todo lo que Él ha mandado y bautizándolos en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, no podemos tener duda de quién es Cristo. Y no pensemos que los hombres van a sustentar la iglesia, sino que Dios usará a hombres, sí, en toda la historia, para sustentar su iglesia. Pero solamente Él es quien la edifica y la sustenta. Él es Dios. Esto tenía para ustedes en esta mañana. Vamos a orar y le gracias a Dios por su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres tú, oh Dios, quien sustentas a tu iglesia. Los hombres somos débiles, Señor. Y aunque muy elocuentes o muy sabios según nuestra propia opinión, nunca con nuestras propias fuerzas podremos sustentar o edificar tu iglesia, sino que tú, Señor, eres el Dios todopoderoso. Y tú en todo el mundo sustentas a tu iglesia. Gracias, Señor. Ayúdanos para perseverar, seguir adelante y poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Dios. Amén.